Gloria a Dios. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Lo encontró? Bueno, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 y ese es el pasaje en el que vamos a estar meditando en esta noche. Así que leemos la palabra, dice de la siguiente forma: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Padre, ayúdame a explicar esta porción de tu palabra. Quiero que tu Espíritu Santo nos guíe en esta noche, nos ayude, que no solamente abramos la Biblia, sino que abramos el corazón y atesoremos los dichos de tu boca, Padre. Este es un tema de esos que resultan incómodos, es un tema de esos que resultan un tanto espinosos de tratar. Confío en que tú me ayudarás, me darás gracia, me darás humildad, para no predicar, Señor, por envidia, por contienda, sino por un celo verdadero y un amor verdadero a las Escrituras y a las almas. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Siéntense. Hermanos, el día de hoy vamos a ver un tema que he titulado ¿Qué es la sana doctrina? En forma de pregunta. ¿Okay? Les quiero pedir su paciencia porque obviamente en el pasado pues ya hemos hablado abundantemente de este tema, ¿no? Entonces yo entiendo que cuando a veces un tema se habla mucho, tiende a chocar un poco, y es normal, porque de hecho el apóstol Pablo dijo que él no había rehusado anunciar todo el consejo de Dios. Yo no creo que uno se debe de estancar en un tema por años y toda la vida estar hablando de lo mismo, ¿okay? Sin embargo, ya hace un buen de tiempo atrás, quizás un año o algo así, que no damos un tema de este corte, ¿no? Que estos temas que son de corte apologético y que consiste como en presentar una defensa de las doctrinas bíblicas, y eso implica de cierta forma denunciar lo que no es 100% bíblico o no es sano. Entonces alguien podría decir, no, pero es que pastor, ya le dio duro, ya en el pasado. Me acuerdo hace unos años atrás, 2013, 2012, que wow, era el pan de todos los días, ¿no? Corregir doctrina, decir esto es bíblico, esto no es bíblico. Pero yo creo que a todo pastor le puede pasar eso, ¿no? Que uno se puede apasionar con un tema, pero también yéndose solo a ese tema, uno puede acabar haciendo más daño que bien. Entonces hay que ser balanceados, pero hoy nos toca. ¿Okay? Y le voy a explicar por qué vamos a tener que volver a hablar un poco de esto y volver a aclararlo. Una razón podría ser porque nosotros tendemos a ser olvidadizos, ¿no? El pueblo de Israel veía milagros y a la vuelta de la esquina ya estaban haciendo otra vez una conducta rebelde. Y el Señor hacía algo, o les daba agua de la roca, o fluía maná del cielo, o les daba codornices, o el agua del mar se volvían dulces por el árbol que echaban ahí. Y ¡ay! En el momento, ¿no? Sí, solo Jehová es Dios. Pero después se les olvidaba. Entonces yo creo que esa es una razón.
nos toca volver a recordar lo que es la sana doctrina, aunque muchos ya lo sabemos, hay otros que no lo saben. Otra razón es esa, que quizás hay personas que no lo saben, que no están acá desde hace muchos años con nosotros y que es bueno que se pongan, que se alineen con nosotros en este tema de qué es lo que nosotros como iglesia entendemos por sana doctrina. Trataré de responder esa pregunta el día de hoy, ¿qué es la sana doctrina? ¿Okay? Entonces le pido su paciencia, ore por mí, para que Dios me dé gracia y me dé sabiduría y también para que usted pues esté ahí atento. Amén. Este tema surgió, hermanos, en diciembre más o menos yo comencé a escribir las primeras palabras de este sermón ahí en las notas de mi teléfono, porque no sé si se acuerdan, hermanos, que en diciembre del año pasado hubo un reportaje en Univisión que se llamó Los Magnates de Dios. ¿Alguien lo vio? ¿Quién lo vio? Quiero ver para ver si estamos en el contexto. Sí, yo creo que la mayoría lo vimos, ¿no? Se hizo viral y bueno, salió ese reportaje que se llamó Los Magnates de Dios. Y entonces, obviamente eso armó, hermano, controversia a raíz de que hoy todos los cristianos tenemos redes sociales, ahora ya todo el mundo pues externa su opinión y hay libertad de expresión y ya todo el mundo hace su Facebook Live y da su opinión y está bien. Pero, bueno, en esos días, hermano, un pastor hizo un Facebook Live defendiendo a los pastores que Univisión había denunciado, ¿okay? Defendiéndolos, que no es justo, que esto es un ataque de Satanás contra la iglesia, cómo es posible que estén diciendo esto pues de esta gente tan buena, de estos hombres tan buenos. Y entonces me llamó la atención porque yo lo oí y alguien de la audiencia que estaba oyendo al pastor pues comenzó a contradecir al pastor y comenzó a decirle, no, pastor, yo no estoy de acuerdo que usted esté defendiendo a esas personas porque esas personas no tienen sana doctrina. Entonces el pastor le dijo, como que le molestó el comentario de la persona, ¿no? Le molestó y dijo, ¿sana doctrina? Así como en forma sarcástica. ¿Qué es sana doctrina? Hizo la pregunta el pastor. Y luego dijo, yo tengo sana doctrina. Desde mi entendimiento bíblico, tras leer la Biblia muchas veces y pues estudiar a profundidad varios temas, yo dije, pero ¿por qué está diciendo esto este pastor? Que él tiene sana doctrina. O sea, él no tiene sana doctrina. Porque él dijo, yo tengo sana doctrina. ¿De qué estás hablando? O sea, yo tengo sana doctrina, las personas que estoy defendiendo y que Univisión está atacando tienen sana doctrina. Entonces ahí fue que surgió este tema. Digo yo, sería bueno explicarle a la iglesia qué es sana doctrina, para que la iglesia pueda diferenciar, pueda decir, ok, esto es sana doctrina, esto no es sana doctrina. Y ese prácticamente, hermanos, va a ser el propósito el día de hoy. Para los que este tema resulte demasiado incómodo, porque tienen esa postura de que no debemos juzgar, sacando de contexto Mateo 7:1. No juzguemos porque la Biblia dice que con el mismo juicio que juzga serás juzgado. Pero recuerda, hermano, que Mateo 7:24 dice, juzgad, ¿cómo? ¿Juzgad cómo? Ok, entonces hay un balance, hay un equilibrio en que nosotros tenemos que juzgar las cosas. Una cosa es juzgar cuando tú estás peor, que es lo que prohíbe Mateo 7:1, y otra cosa es dar un dictamen de algo que a la luz de la palabra está mal. No, pero es que ¿quién es usted para decir que está mal? Bueno, somos ministros del Señor. Tenemos que apegarnos a la Escritura y decir, esto no es bíblico. No se apega lo que le dijo Pablo a Timoteo. Tú confórmate y apégate a la sana doctrina. ¿Pero qué es sana doctrina? Todo mundo, hermano, dice tener sana doctrina. ¿Usted alguna vez ha escuchado a un pastor decir, hermanos, les voy a dar un sermón, pero les aviso que no tengo sana doctrina? ¿Han visto algún pastor o un predicador decir eso? Claro que no. Ningún predicador sería, hermano, tan necio como para decir, hermano, les voy a predicar, pero yo tengo mala doctrina. O sea, todos los predicadores decimos tener ¿qué? Sana doctrina. Si alguien me pregunta, Pastor Ríos, ¿usted tiene sana doctrina? Mi respuesta sería, trato de tener una doctrina lo más bíblicamente posible. Ningún pastor va a decir que tiene, hermanos, mala doctrina. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿No? Porque, por ejemplo, si yo digo que tengo sana doctrina y me comparo con otro pastor de la ciudad que casi nunca predica la Biblia, agarro un versículo nada más de pretexto y después echo un rollo, ¿quién de los dos está mintiendo, no? Alguien tiene que estar mintiendo.
Y entonces ahí es donde la Biblia nos saca de la duda quién está mintiendo. Un principio que usted debe aprender, hermano, es que en todo debate cristiano, la Biblia tiene la última palabra. Por lo tanto, si dos personas están debatiendo, el que se apegue más a la Biblia es más digno de que nosotros creamos la postura que esta persona tiene. O sea, la Biblia es como nuestro árbitro que tiene, digamos, la palabra final acerca de qué está de acuerdo a la Biblia y qué no se conforma a la Biblia, qué es lo que no está de acuerdo a la Escritura. ¿Ok? Voy a mencionar algunas religiones o denominaciones, espero no ofender a nadie, pero por ejemplo, usted sabe que los pentecostales dicen tener sana doctrina, ¿no? De hecho, en la denominación pentecostal, hermano, no todos, pero sí algunos que son un tanto extremos, dicen, nosotros somos la única iglesia verdadera. Todas las demás denominaciones son del diablo, porque no tienen al Espíritu Santo, porque no se visten así, porque no predican de esta manera. Por ejemplo, no todos, ¿ok? Porque no es sabio generalizar, hermano, pero hay, por ejemplo, para algunas gentes pentecostales, yo no tengo poder. Porque entienden que poder es, por ejemplo, que yo grite, que yo corra, que yo suda, que me sube en la primera silla y grite. Entonces, estas enseñanzas así como habladas, que yo estoy hablando y enseñando, mucha gente dice, no, está muerto. Mucha letra lo ha matado. Mucha letra lo ha matado porque mira su pasividad. Entonces ellos entienden que poder, unción y todo eso es correr, gritar, sudar, agarrar el micrófono. Y ok, no estoy hablando en mal del pentecostalismo, no es que todos son así, pero hay ciertas personas que, ¿y qué dicen? Dicen, nosotros somos senda antigua, la vieja guardia. Son frases que usan para referirse a que somos pentecostales de los 60s, de los 70s, de los 80s, cuando wow, se echaba fuego por todos lados. Está bien, yo respeto. Tenemos que aprender, hermano, que todas las demás denominaciones de cristianos son nuestros hermanos. Diferimos en doctrinas secundarias, pero muchas veces el pentecostalismo asegura que ellos son los únicos que tienen sana doctrina y que todas las demás denominaciones están erradas. ¿Quién más dice tener sana doctrina? Los neopentecostales. ¿Alguien sabe qué es un neopentecostal? Un neopentecostal es un movimiento mezclado con cierto pentecostalismo, pero un tanto modernizado, ¿no? Un tanto modernizado, esos predicadores ya más como modernos, ¿me entiende? Por ejemplo, por mencionarle a alguien, Cash Luna, Guillermo Maldonado. Ellos son neopentecostales, creen muchas cosas del pentecostalismo, pero ya con más modernizado, ¿me entiende? O sea, no van a predicar exactamente como predican los pentecostales, pero son carismáticos, tienen todas las manifestaciones externas de lo que es el movimiento carismático. Bueno, ellos también dicen ser de sana doctrina, ¿verdad? Ellos dicen nosotros, y una de las cosas dicen de que da fe y legalidad que somos de sana doctrina es los frutos. 12,000 miembros, 5 libros escritos, 1 bestseller. Tengo un montón de iglesias satélites a las que les he dado cobertura. Es imposible que yo no sea de Dios. Yo soy de Dios porque los frutos dan testimonio que soy de Dios. Dios tiene que estar conmigo y yo soy un bendecido de Dios. Pero lo que pasa, hermanos, es que también los mormones tienen muchas iglesias. Los testigos de Jehová han escrito muchos libros y son famosos y tienen millones de seguidores también en las redes sociales. Entonces yo creo que, o corríjame usted si estoy mal, pero yo creo que ese no es un estándar para decir esto es sana doctrina. Yo creo que para decir yo soy sana doctrina es el que se apega más a la Biblia. O si alguien quiere opinar, opine, vamos a hacerlo dinámico, ¿no? Hagámoslo una charla. No, porque no quiero venir a imponerles algo. Pero ¿quién más dice, hermano, somos sana doctrina? Por ejemplo, los católicos. ¿Usted cree que los católicos van a decir que ellos tienen mala doctrina? Claro que no. Ellos dicen que tienen las doctrinas verdaderas, como rezar por los santos, la Inmaculada Concepción de María, la Asunción de María, la transubstanciación, que consiste en que literalmente cuando hacen la Eucaristía, la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. O sea, los católicos dicen tener sana doctrina y dicen ser la única iglesia verdadera. De hecho, si para todos ellos nosotros estamos perdidos, no hay esperanza para nosotros a menos que volvamos al catolicismo, porque ellos dicen que la mayoría de nosotros salimos de ahí y que somos los hermanos separados. Entonces, hermano, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Todo mundo dice tener sana doctrina.
Pero para que usted entienda, hermano, le voy a hacer una analogía más o menos. Lo que es decir, yo tengo sana doctrina sin conocer qué es sana doctrina. Por eso es bien importante que definamos esa pregunta. ¿Qué es sana doctrina? ¿Por qué todo el mundo clama tenerla y por qué todo el mundo la quiere? Decir que tiene sana doctrina, hermano, sin conocerla, es como si alguien, hermano, no conociera para nada que existen los vegetales, el agua, los granos, todas las comidas integrales, y entonces comiera puras papas, hamburguesas, comida chatarra, grasa, azúcar en exceso, sal, refrescos, y tú le dijeras, ¿estás comiendo sano? Pero esta persona no sabe, ¿verdad?, que los vegetales existen. Vamos a suponer que creció en un cubo donde nunca pudo salir de ahí, y toda su vida solamente ha conocido esa comida. Nunca ha conocido que existe la comida sana, toda la vida ha conocido solamente la comida chatarra. Y tú le dices, ¿tú estás comiendo sano? Sí, claro que sí. Te va a decir que sí. ¿Por qué? Porque no conoce otra comida más que esa comida. No sé si me expliqué. ¿Okay? Entonces, cuando tú, por ejemplo, tú tienes amigos de otras iglesias, ¿cuántos aquí tienen amigos de otras iglesias? Todos tenemos amigos en otras iglesias, amigos, familia, conocidos. Entonces, cuando tú le preguntas a esos amigos tuyos y le dices, oye, ¿y en tu iglesia tienen sana doctrina? ¿Qué te va a decir? Sí. ¿Por qué? Porque él cree que lo que se le enseña es sana doctrina, o de otra forma no se lo enseñarían, porque es una iglesia y las iglesias son de Dios y todo lo que es de Dios debe de ser bueno, ¿sí o no? Esa lógica es la que se aplica. ¿Okay? Entonces, porque no conocen otra cosa, nunca han sido expuestos a una enseñanza bíblica. Más bien, las enseñanzas bíblicas les aterran. No, ¿cómo? ¿Tu pastor dijo eso? ¿Se atrevió a decir eso? No, no puedo creer. Mi pastor nunca se hubiera atrevido a decir nombres. Porque eso es falta de ética, es falta de sabiduría, no somos nadie para juzgar. Cuando una persona, hermano, no ha sido expuesto a doctrina bíblica y a la Biblia y oyen la Biblia por primera vez, se enfurecen, hermano. Se enojan, les causa enojo. A mí me pasó hace muchos años porque yo no toda la vida he tenido el mismo entendimiento de la doctrina bíblica. Las primeras veces hace muchos años que yo fui expuesto a prédicas expositivas y a prédicas bíblicas y algunas que denunciaban a los falsos maestros, yo me enfurecí y apagué el YouTube. No más. Pero la verdad, hermano, es que cuando el Señor tiene un plan, tiene un propósito de reformarnos, de cambiarnos, de llevarnos al entendimiento, es algo maravilloso. Vamos a analizar nuestro pasaje. Ahí estamos en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 8. No voy a ir analizando verso a verso o palabra por palabra, voy a ir analizando algunas frases. La primera es, te encarezco que prediques la palabra, ¿no? Sabemos que dice más, te encarezco delante de Dios, Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Pero en resumen es, te encarezco que prediques la palabra. Si usted resume toda la frase y abarca un pedacito del verso 2, es el apóstol Pablo mandando a Timoteo, hermano, a predicar la palabra. Hay algo que usted debe entender, hermano, cuando usted lee una epístola, nosotros estamos oyendo un lado de la conversación, no estamos oyendo el otro. Tendríamos que preguntarnos por qué Pablo está diciendo esto. Vamos a suponer que ahorita me entra una llamada a mí, le voy a dar una ilustración. Ahorita me entra una llamada a mí, ¿no? Yo empiezo a hablar con la persona. Entonces, hola, ¿cómo está? Oh, ok. No, sí, a las 5 de la tarde. Oh, ok. ¿En dónde? Ya. Oh, ok. Y vamos a suponer que se extiende la conversación 5 o 10 minutos. Entonces, usted solamente me está oyendo a mí y se está imaginando lo que la otra persona está diciendo, ¿va? Que cuando dije 5 de la tarde es porque me está citando en un lugar, y que cuando dije que un lugar usted pensó, ¿dónde será? ¿Será en el estado, en otro país, etcétera? ¿Ok? Eso usted tiene que, cuando nosotros leemos las epístolas, nosotros estamos como oyendo una parte de la conversación, pero hubo otra parte que nosotros no estamos oyendo, que es lo que está generando esta conversación. No sé si me explico. ¿Estamos claros? Entonces, muchas veces cuando Pablo dice algo, nosotros tenemos que pensar por qué lo dijo, en respuesta a qué lo dijo. ¿Ok? Timoteo, hermanos, es su hijo en la fe, así es como él le llama a Timoteo. Timoteo es una de las cartas que se llaman cartas pastorales o cartas a individuos. Hay dos, primera y segunda de Timoteo. El propósito, hermano, en general, cuando tú las lees completas, las dos cartas, que las puedes leer, en una hora lees las dos cartas, lea la Biblia, te das cuenta, hermano, que es para animar a Timoteo. El propósito principal de las cartas de Pablo a Timoteo es animarlo.
Algo está pasando en Timoteo. Timoteo está desanimado. Y Pablo tiene que recordarle un montón de cosas a Timoteo. Timoteo, desde niño has sabido las escrituras que tu madre y tu abuela te enseñaron. Aviva el fuego de Dios que está en ti. Toda la carta, todas las cartas consisten en eso. Y aquí le dice, predica la palabra. Pero la palabra te encarezco, como nosotros no la usamos, no la entendemos qué es lo que quiere decir. En el original, hermano, es más fuerte. Es te ordeno, te mando. Es un tanto desafiante. El apóstol Pablo le está hablando fuerte a Timoteo, te ordeno. Y por lo general cuando nos ordenan algo, si somos orgullosos no nos gusta, ¿verdad, hermanos? Le dices a un humilde, te ordeno algo y lo hace, aunque no es la forma muy correcta. Por ejemplo, ya en el contexto de hoy se ve mal que yo le diga, hermano, haga algo, es una orden. No, pero en el contexto en que lo dijo el apóstol Pablo, hermano, es porque Timoteo está fallando y ya aparte de animarlo necesita también llamarle la atención. Algunas veces animamos a alguien con palabras suaves, ¿verdad, hermano? Pero cuando ya tú ves que no hace caso, ¿qué haces? Te pones fuerte. Oiga, hermano, ¿qué le pasa? Entonces, ese más o menos es el humor del texto en el que Pablo está hablando. Le está hablando fuerte a Timoteo de que predique, hermanos, la palabra. Mire lo que le dice en 2 de Timoteo 1:8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Aquí está, ya un poco más en contexto estamos entendiendo que Timoteo, aunque era un gran predicador, conocedor de las escrituras desde niño, había caído en una especie como de temor. Y el temor obviamente, humanamente era justificado. Humanamente el temor era justificado porque hablar de Cristo en el contexto en que Pablo y Timoteo estaban hablando era ir preso o que te mataran. Ese fue el contexto en el que predicó Pablo toda la vida. Siempre que Pablo estaba predicando a Cristo, eso implicaba que lo arrestaran, que lo lastimaran, que lo apedrearan. O sea, muchas cosas le pasaron al apóstol Pablo y entonces Timoteo, al ver lo que le estaba pasando a su maestro, obviamente como que aflojó un poco el mensaje. Por eso Pablo le tiene que recordar, no te avergüences, que no te dé vergüenza hablar de nuestro Señor Jesucristo, ni te avergüences de mí. Tampoco le dice, participa de las aflicciones por el evangelio. ¿Ok? Participa de las, mire lo que dice en 2 de Timoteo 2:3. 2 de Timoteo 2:3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Ok? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, Timoteo, no importa la persecución, Timoteo, tú sigue predicando de Cristo. Se habían levantado, hermano, sectas, se habían levantado grupos en el contexto del primer siglo. Usted debe saber que hubo una secta, hermano, que le hizo la guerra al cristianismo, que era el gnosticismo. Tan fuerte, hermano, que si los apóstoles no se hubieran puesto firmes, o sea, a saber qué hubiera pasado con la iglesia. Pero obviamente Cristo había dicho, no va a pasar nada, nada prevalecerá contra ella, ¿verdad? Y por eso es que el Señor le dio tanta sabiduría a estos hombres para que refutaran todas esas malas enseñanzas, todas esas malas doctrinas. Y a veces nos toca sufrir por el evangelio. Quizás el vituperio de los incrédulos. Ok, sufrimos el vituperio de los incrédulos. Es comprensible, los incrédulos no conocen al Señor. Pero a veces nos toca sufrir también, hermano, la persecución de otros cristianos que no creen como tú. Y que de repente van a querer decirte que ellos tienen sana doctrina, que tú estás equivocado. Y obviamente, hermano, esto no es un tema de salvación, que más adelante lo voy a explicar y voy a explicar por qué tener sana doctrina no es de salvación, porque obviamente si la doctrina que usted necesita para ser salvo tendría que ser perfecta, ¿quién podría ser salvo? Nadie, porque nadie tiene la doctrina perfecta. Pero hay doctrinas primarias de salvación que no son negociables. Pero todos estamos en un proceso, hermanos, de seguir aprendiendo. No nos podemos comparar con Pablo, con Timoteo, hermano, cómo sufrieron. Pero, por ejemplo, en estos tiempos, si eres un predicador fiel de las Escrituras, vas a tener enemigos. Vas a tener personas que te van a criticar, vas a tener personas que te van a acusar falsamente, es un legalista, no tiene al Espíritu Santo, se apega mucho a la Biblia, habla mucha palabra y poco poder. Son cosas que, por ejemplo, a mí me ha tocado vivir, hermano, por predicar Biblia. Por ejemplo, acá en la ciudad, usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero yo no soy muy querido en la ciudad.
Porque predicamos la Biblia y de repente denunciamos malas doctrinas. Ay, y por ejemplo, una vez alguien me dijo, tú dices eso por envidia. No, no es envidia, es por amor a la palabra. No es envidia. ¿Okay? Steve Lawson dice, es un pastor americano, Steve Lawson dice que cuando tú le agradas a Dios, ya no importa a quién más le desagrades. Y que cuando tú le desagradas a Dios, ya no importa a quién más le agrades. Eso es una gran verdad, hermano, porque si nosotros estamos agradando a Dios con el mensaje de la Biblia, con la enseñanza de la sana doctrina, no importa cuánta gente se levante y digan, somos tus enemigos, porque lo importante es agradar a Dios. Eso dijo Pablo en Gálatas 1:10. Si me hago amigo de los hombres, dijo, yo dejo de ser siervo de Dios. ¿Ok? Vamos a analizar otra frase ahí en 2 Timoteo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina, Pablo? ¿Por qué el énfasis en la sana doctrina? No sufrirán la sana doctrina. La palabra quiere decir que la gente no la soportaría, que no soportarían la sana doctrina. ¿Ok? Aquí está la razón de por qué Pablo está motivando a Timoteo. Predica, predica. Y si Timoteo le hubiera preguntado, ¿por qué, apóstol Pablo? Porque habrá tiempo en que no la querrán oír. Por eso ahora aprovecha en todo tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, porque entre más sana doctrina hablemos, es muchísimo mejor para el cuerpo de Cristo y es más difícil que la gente se vaya, hermano, detrás de las falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque dice que tendrán comezón de oír. Es una expresión que quiere decir que la gente comenzará a buscar temas que lo hagan sentir cómodo. La figura es más o menos cuando tú tienes comezón y alguien te rasca. ¿Qué sientes? La espalda, ¿verdad? Cuando no te alcanzas y le dices a tu esposa, en el caso de los casados, ráscame aquí, y le atina justo donde te pica, que, ay, dale. O sea, que te cause placer. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, habrá momentos en que la gente no querrá oír Biblia, no querrá oír de Cristo, no querrá oír de la cruz, no querrá oír del Evangelio, y empezarán a buscar otros temas que les comiencen a inflar el ego, que les comiencen a hacer un montón de promesas, un montón de cosas, o que no les reprendan el pecado, y eso los va a hacer sentir rico. Van a decir, oh, qué rico aquí. Aquí sí está bien, aquí sí está bonito. Y eso es lo que el apóstol quiere evitar. Dice, se amontonarán entonces maestros conforme a sus concupiscencias. La demanda de este tipo de predicadores por parte de los cristianos hará que se levanten este tipo de predicadores y, pues, ¿verdad?, suplan la necesidad de las personas que están buscando este tipo de enseñanzas. Dice que serán personas conforme a sus concupiscencias. La palabra concupiscencia, la palabra griega quiere decir como un deseo malsano. Es decir, que no serán sinceros. Esos predicadores no estarán buscando en sí el beneficio del alma, de edificar el alma con el evangelio, de decirle la verdad, sino quizás por intereses mezquinos, por cuestiones económicas, por vanagloria, y entonces harán, dice, daño. Apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Apartarán el oído de la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo, ¿no? La palabra de Dios es la verdad. Fíjese, hermano, que una de las cosas que mucha gente actualmente no quiere es que uno le hable de Cristo y dicen que son cristianos. Les dices, no, pues te presento, mira el evangelio de Jesucristo. Ay, no, a mí háblenme otra cosa. Eso ya lo sé. Yo ya soy convertido. Yo ya no necesito que me hablen de Cristo. ¿Ok? Eso no es así, hermano. Cristo es el tema central de toda la Biblia y nunca puede pasar de moda en nosotros. En el momento en que usted, hermano, ya el mensaje del evangelio y el amor por las escrituras ya no sea primordial, en ese momento usted está mal espiritualmente. ¿Ok? Dice, se volverán a las fábulas. Esta palabra fábula, hermano, habla de que los predicadores muchas veces tratan como de ser muy inteligentes al predicar, ¿no? O sea, como, se pasan pensando toda la semana, uy, ¿qué inventaré para el domingo? ¿Sí? ¿Qué inventaré? ¿Qué rollo les echo? ¿O qué ilustración o analogía? Las ilustraciones y analogías, hermano, no son malas si son para acompañar el mensaje. Como ventanas, decía Spurgeon que las ilustraciones son ventanas, ¿no? Cuando tú estás en un cuarto oscuro y abres la ventana, ¿entra qué cosa? La luz. Y decía Spurgeon que las ilustraciones son como ventanas que cuando tú obviamente las abres, traen luz al mensaje y alguien pues, oh, ya lo entendí. Pero no son el centro, hermano.
Las ilustraciones, las analogías, las metáforas, eso no debe ser el centro de que, o sea, la gente cuando yo termine de predicar no debe de decir, uy, qué inteligente es el pastor. No, la gente debe decir, qué bíblico fue el sermón. Pero en el ego de uno como persona, uno puede querer pasar como por el inteligente, ¿me entiende? Tenemos esa tentación los predicadores, de bajarnos de aquí y dejar el sabor de boca en la gente. Qué inteligente hombre. Cómo dice unas frases y unas cosas tan bonitas. Muchos sermones hoy día, hermano, están llenos de muchas frases bonitas y vacíos de versículos. Entonces, imagínese este escenario. Hay un cristiano que no lee su Biblia. Nunca lee la Biblia, hermano. O sea, nada más la sube al carro el domingo, baja del carro en la iglesia, la pone en la banca. Vamos a suponer que hay un cristiano que solamente abre su Biblia el domingo y para colmo el pastor predica un versículo. Imagínese la miseria espiritual en la que está esa persona. O sea, él no la lee nunca. Y viene el pastor y lo remata enseñándole un versículo. Y el más chiquito de la Biblia, Jesús lloró. Hoy vamos a hablar de las lágrimas que el Señor sabe que tú has llorado. Y Él te ama tal como eres. O sea, de por sí está anoréxico espiritualmente, hermano. Y viene y en lugar de que le des Biblia, no le das Biblia. Entonces, una característica de un sermón bíblico es que es explicar las escrituras. Ahorita vamos a hablar más de eso, hermano. ¿Qué fue lo que hizo hermano Felipe con el etíope? Lea la historia en su casa. Hermanos, cuando yo estoy predicando y les digo, lea la historia en su casa, yo traigo la cita y se la doy, es porque tiene que irla a leer. ¿Quién lo hace? No respondan. Hechos 8:26 al 40, lo lee en su casa, Hechos 8:26 al 40. ¿Qué fue lo que hizo, hermanos, Felipe con el etíope? Fue a explicarle las escrituras. Si usted me pregunta, pastor, ¿qué es la predicación? La predicación es la explicación de las escrituras. Felipe no llegó a echarle ahí un rollo, no. El etíope dice que va leyendo Isaías 53 y no entendía, y entonces el etíope estaba en ese dilema que no entendía. El espíritu movió a Felipe, Felipe se apareó al carro, le dijo, ¿lees lo que entiendes? No, ¿cómo voy a leer a entender? ¿Entiendes lo que lees? Perdón, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Se sube Felipe al carro, le explica, están leyendo Isaías 53, el siervo sufriente de Jehová, que es Jesucristo, y le pregunta al etíope, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? Y Felipe, hermano, le da todo el evangelio completito. ¿Y qué es el evangelio completito? Es la vida de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Eso es sana doctrina. ¿Qué hizo el etíope? Se convirtió. Por la palabra, no por un cuento chino que le echó Felipe, ¿no? Hay mucha gente que a veces hace un evento donde no se predica el evangelio, para nada, se hacen muchas cosas menos predicar el evangelio, y cuando acaba la reunión dicen, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Yo, dice alguien por ahí atrás. Sí, pero ¿bajo qué predicación? Porque es la palabra de Dios, es la ley de Jehová la que es perfecta, la que convierte el alma, la que hace sabio al sencillo, no mis cuentos. Yo les puedo echar un cuento bien bonito. Lo único que la audiencia necesita, hermanos, es un sermón bíblico. Eso es sana doctrina. Vaya tomando nota porque conforme voy avanzando le voy dando la respuesta de qué es sana doctrina. Usted necesita un sermón bíblico. ¿Y qué es un sermón bíblico, pastores? La explicación de la Biblia. Que yo le lea un versículo y se lo explique. Eso es lo que significa cuando Pablo le dijo a Timoteo, traza con precisión la palabra de verdad. ¿Sabe qué significa? Significa agarrar un versículo, hacerlo pedacitos y entender cada una de sus partes. Eso es predicación. Hay pastores que dicen, ay, ya es casi viernes y no tengo el sermón del domingo y el sábado, y ya mañana me toca predicar y no tengo el sermón del Señor, dame algo, Señor, dame algo. No, es que tenemos la Biblia. Nosotros predicamos y enseñamos la Biblia. Mientras nosotros tengamos la Biblia no tenemos por qué estar como sufriendo de esa manera, porque predicar es explicar la Biblia. Yo entiendo que Dios puede impresionar nuestro espíritu y darnos una palabra específica alguna vez, pero mientras eso no suceda, yo no puedo estar dependiendo cada sábado de, ay Señor, que yo quiero oír una voz del cielo, una voz de un trueno, así que me hable y me diga, Juan 3:18, para predícalo mañana. Porque teniendo la escritura, hermano, no necesitamos más todo eso. ¿Están acá todavía? ¿Sí? Mire lo que dice 2 de Pedro 1:16.
porque cuando os dimos a conocer, lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, ¿ok? Por si no les coincide, la Biblia de las Américas. Este es el único versículo que traigo de otra versión, todos los demás son de Reina Valera del 60. Dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, Biblia de las Américas, por si lo quieren proyectar, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. La frase que marqué aquí yo fue ingeniosamente inventadas. O sea, Pedro no dijo, no, pues cuando yo traté de predicar, yo no, a ver, ¿qué invento? O sea, no dependemos de nuestro ingenio los predicadores. Dependemos de explicarle a usted la palabra, porque es la palabra la que tiene el poder. Porque es la palabra de Dios que tiene el poder, es espíritu, es vida. Todo lo que nosotros hagamos como predicadores, hermano, es nada más nuestro trabajo. ¿Okay? Hermano, yo a veces he visto cosas en los púlpitos que si los apóstoles las vieran, se vuelven a morir, hermano. Por ejemplo, voy a contar 2 ejemplos. Si alguien se siente herido, no es mi intención, voy a tratar de decirlo con gracia. Pero por ejemplo, apenas un pastor de España, que yo de repente veo sus enseñanzas, puso un video. Y puso un video de una persona que estaba poniendo a los miembros de su iglesia a inflar globos. No, inflen el globo y conforme se revienta, eso significa que se revienta su deuda o se revienta su problema. ¿No? Y entonces los hermanos inflaban uno, lo inflaban hasta que se tronaba y sacaban otro y ya los veía yo como que se desmayaban. No sé si usted alguna vez ha inflado un globo, te duele la cabeza y luego inflar uno tras otro, te puedes hasta desmayar. ¿Okay? Entonces, eso, para muchos eso es sana doctrina. ¡Wow! ¡Qué tremendo estuvo el culto! ¿Viste cuántos globos reventamos? Entonces, imagínese esta escena, hermano, imagínese esta escena. Imagínese, hermano, a Pablo yendo rumbo a Corinto, pero le dice a uno de sus colaboradores, muchachos, los globos, ¿los traen? Porque vamos a ir a Corinto y vamos a reventar globos para que todo el mundo en Corinto sea libre de su deuda. No. Léalo, hermano, en su casa. Está en 1 Corintios 2:2. Pablo dijo cuando llegó a Corinto, yo me propuse saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Dónde están todas esas que son como cosas ingeniosas? Como, hoy se me ocurrió algo para el domingo. Wow, esto va a traer tremenda bendición. Otro, por ejemplo, espero que no se sientan, hermano, no se sientan incómodos, ¿ok? Estas son cosas en las que podemos diferir, no son cosas de salvación. Pero escuche, vi otro video también esta semana de una persona que para que las personas recibieran el Espíritu Santo les decía, la forma en que lo van a recibir es que tienen que empezarse a reír, ¿ok? Y ja, y luego más volumen y más larga la carcajada, y así hasta que de repente cuando ustedes sientan, ya no van a ser ustedes y van a ser llenos del Espíritu Santo. Pero si usted lee Hechos 10, hermano, cuando el apóstol Pedro fue a predicar, hermano, el evangelio a los gentiles en la casa de Cornelio, y lo lee con detenimiento, va a ver que el mensaje de Pedro consistió en 3 cosas: la vida de Cristo, su muerte y su resurrección. Cuando les acabó de hablar, hermano, eso, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en la casa de Cornelio y todos fueron bautizados, hermano. ¿Por qué? Porque es ese mensaje, hermano, el mensaje de la cruz. Pablo dijo que para los demás es locura, a mí no me importa. Para mí, dijo Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mire lo que le dijo entonces, le siguió diciendo, no sufrirán la sana doctrina. ¿Pero qué es la sana doctrina? La sana doctrina son la enseñanza de las Escrituras. Apegarnos a la palabra, hablar el evangelio, hablar de Jesucristo. Eso es la sana doctrina, hermano. No requiere así como mucho ingenio. No, es un mensaje sencillo. Es un mensaje que consiste en abrir la Biblia, empezársela a explicar a los hermanos y decirle esto significa, por esto se escribió, esta era la intención del autor, iba dirigido para fulano, esta es la razón por la que lo escribió, estaba sucediendo esto, y entonces tú comienzas a pensar y a decir, wow, esto podría aplicar en mi vida de esta forma, o veo lo radicales que eran los hermanos en el primer siglo, yo debería ser así, veo el poder que tenía la iglesia,
o el hambre que tenían los de Berea por las escrituras, que eran más nobles y todo lo escudriñaban, y todo eso te comienza a bendecir, hermano. No hay cosa más hermosa que alguien te explique las escrituras. Yo no entiendo cómo alguien puede encontrar aburrido un sermón bíblico. Aquí ha venido personas, hermano, que no, o sea, sí me gustó todo, pero el pastor no tiene poder, falta power. Y por ejemplo, hermano, todas estas personas que desde mi punto de vista, y si usted dice no, desde mi punto de vista el pastor está errado, estas personas sí tienen buena doctrina, yo voy a respetarlo, ¿ok? Yo voy a respetarlo a usted. Claro, voy a pensar que usted no conoce la Biblia, ¿no? Pero lo voy a respetar, porque el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿entiende? Entonces, por ejemplo, ellos dicen, hermano, no, nosotros estamos bendiciendo al mundo. Estamos hablando de, ¿quién sabe qué es un televangelista? Un televangelista, alguien que es un predicador famoso, que no solamente lo conocen en el mundo cristiano, sino en el mundo secular. Son televangelistas famosos y muchos canales de televisión los han increpado y a ver, ¿por qué usted tiene tantos carros y tantos aviones y tantas casas? Y bueno, ellos se defienden, no, porque soy un bendecido, es la bendición del Señor sobre mi vida, o no me preguntes por qué tengo tantos carros y no sabes cuántos carros he regalado, y bueno, tratan como de adornar todo, ¿no? Pero y nosotros somos una bendición para el mundo, y ellos dicen ser una bendición para el mundo. Viajamos por el mundo, viajamos sanando a la gente por todo el mundo, llevando un mensaje de esperanza, eso es lo que van a decir. Pero fíjese, hermano, que las estadísticas contradicen completamente eso. Porque esos televangelistas famosos y predicadores de la prosperidad famosos, que dicen que están haciendo el doble de lo que Jesús hizo, porque hay un pasaje donde Jesús dijo, estas cosas harán y aún mayores mayores las harán. Entonces, no, nosotros vamos a hacer el doble que Jesús. En nuestros aviones vamos a ir por todo el mundo y vamos a sanar a todo el mundo. Pero fíjese que las estadísticas dicen, hermano, que hoy más que nunca está más alto que nunca el índice de divorcio, el índice de suicidio, el índice de drogadicción, el índice de prostitución, el índice, hermano, de homosexualismo. Entonces, ¿por qué no coinciden ambas versiones? Y usted dirá, no, pero es que entienda, pastor, que ellos no pueden abarcar todo el mundo. Pero si Jesús hizo muchas cosas maravillosas y ellos dicen que están haciendo el doble de lo que hizo Jesús. Entonces, ¿sí van por todo el mundo? Sí. ¿Pero llevan el evangelio? Ahí está el problema. O sea, llegan a la India en su avión y se bajan y le dicen a todos, ok, el evangelio son dos noticias. Número uno, que todos nacieron destituidos de la gloria de Dios, están camino al infierno. La buena noticia es que Jesucristo murió por ustedes en la cruz del Calvario, y si vienen, Él puede regenerarlos, cambiarlos y transformarlos para que vivan de acuerdo a su palabra. ¿Usted cree que esos grandes hombres famosos, ese es el mensaje que llevan en sus giras? No, ellos llevan un mensaje ligero. ¿Cuántos quieren ser sanos? Todos. Campañas de milagros. ¿Los milagros son malos? No, yo creo que los milagros, Dios sigue haciendo milagros, pero ese no fue el mensaje ni fue el énfasis de los apóstoles. A la predicación le seguían todas esas señales. ¿Estamos en la misma página? ¿Ok? Un mensaje de prosperidad, un mensaje ligero, un mensaje que no representa llamar a la gente a la santificación, al arrepentimiento, a dejar el pecado, a tomar tu cruz, seguir a Cristo. Claro, es un mensaje que todo el mundo lo va a querer, un mensaje bonito. Y yo no estoy en contra en sí de la prosperidad no es mala. Abraham fue rico, Job fue rico, Isaías era un hombre influyente en Jerusalén en sus días, se codeaba con los reyes. Pero búsqueme un pasaje donde Abraham, Job o Isaías están haciendo alarde de su dinero. Nunca. Ellos siempre están haciendo alarde, por decirlo así entre comillas, de Dios, exaltando a Dios, dándole la gloria a Dios, poniendo a Dios en primer lugar. Le voy a explicar algo. Mire, el pecado más grande de los predicadores de la prosperidad, hermano, en sí no es predicar de prosperidad. El pecado más grande en sí es que ese mensaje de prosperidad esconde el mensaje de la cruz. No sé si me entiende. O sea, usted dirá, qué gran pecado, están pidiendo dinero. El pecado más grave es que no están anunciando el evangelio. Ese es el pecado más grave. Porque no están diciéndole la verdad a las personas de que necesitan a Jesucristo. Y continuamos ahí en 2 de Timoteo, dice, pero tú sé sobrio, en todo haz obra de evangelista. Y esto habla obviamente de predicar las buenas nuevas de salvación. Eso es el evangelio, haz obra de evangelista, es decir, anuncia las buenas nuevas, anuncia a Cristo.
Pablo era un gran estudiado, hermano. Él se pudo haber puesto cuando fue a Grecia al tú por tú con los estoicos y los epicúreos ahí en Hechos 17, pero él dijo, no, yo no vengo a hablarles de mi sabiduría. Yo prefiero delante de ustedes que piensen que soy un necio, yo les vengo a hablar de la resurrección. Y los griegos no creían en la resurrección. Entonces él les vino a hablar de la resurrección porque la resurrección es el sello, hermano, del ministerio de Cristo, es la corona de su ministerio, es el amén del Padre diciendo todo lo que Él dijo es verdad y en Él está la salvación y en Él está la vida eterna. Y Pablo fue muy despreciado en Grecia porque Él les fue a hablar de la resurrección de los muertos. Y ellos, no, estás loco, eso es imposible, no puede alguien resucitar de los muertos. Está bien hablar de la familia, está bien hablar de los matrimonios, de la crianza de los hijos, pero esos mensajes nunca deben esconder la cruz de Cristo, hermano. Porque si no, nos volvemos un centro de terapia. Eso lo pueden hacer también los psicólogos, eso lo puede hacer también la doctora Corazón. ¿Me entiende? Es bueno, a veces hablamos de finanzas, a veces hablamos del matrimonio, pero todos esos mensajes nunca deben de esconder a Cristo y siempre deben de tener esa conclusión. La solución es Cristo, primero para vida eterna y en segundo lugar porque ordena en todos los aspectos nuestra vida en esta tierra, el tiempo que vamos a estar acá. Amén, hermanos. Bueno, en lo que me resta, hermano, del sermón, voy a dar unas pautas para reconocer si alguien tiene sana doctrina o no, y si usted difiere de mí, pues es muy respetable, ¿no? Pero escuche, estas son las cosas que nosotros tenemos que ver en un predicador para ver si tiene sana doctrina o no. Usted dirá, ok, porque usted de repente ve que es quizás un canal cristiano o una prédica en YouTube, usted dice, ¿y este será o no será? Le voy a dar unas pautas. Por ejemplo, observa cómo ora. En la simple forma de orar de alguien, uno puede ver si es bíblico o es antibíblico. ¿Ok? Por ejemplo, si para él su oración consiste toda la vida en hacer solo guerra espiritual, atar, decretar, cancelar, y nunca hace una oración en humildad, Señor, te ruego, Padre Santo, venimos ante tu presencia, sabemos que eres soberano, hágase tu voluntad, no la nuestra. ¿Cómo oró Jesucristo? Hágase tu voluntad, Señor. Pase de mí esta copa, pero no se haga como yo digo, sino tu voluntad. ¿Cómo oró Pablo? Señor, 3 veces te he rogado que quites este aguijón de mí. Me has dicho no, bástate en mi gracia, porque en mi poder se perfeccionan en tus debilidades se perfecciona mi poder. ¿Cómo dijo Santiago en Santiago que teníamos que pedir? Dijo, no se jacten del día de mañana, más bien digan mañana si el Señor quiere. ¿No? Entonces, observa cómo alguien ora, ¿no? Y ya tú puedes determinar, ¿es bíblica su oración? ¿No es bíblica? Generalmente una persona, hermano, cuando no tiene humildad y ora de una forma así como demasiado como dando órdenes, ¿no? Como, ok, aquí se va a hacer lo que yo diga y todo eso, tú dices, le falta entendimiento de la Biblia. Mateo 18, donde habla de atar, hermano, no habla de atar demonios, lo siento mucho, pero en el contexto está hablando de disciplina dentro de la iglesia. Y lo que significa es, a la persona que ustedes disciplinen aquí en la tierra, está disciplinada en el cielo. Eso es lo que significa en Mateo 18 atar y desatar. En ningún momento, lea todo el contexto, todo el pasaje, está hablando de guerra espiritual. Otra cosa, ¿cómo ora? Ok, entonces atento, cuando usted esté viendo un predicador, escúchelo orar. Su oración está llena de humildad. Su oración es de humillación, dependiendo de Dios, dándole la gloria a Dios. ¿Ok? Otro, ¿cómo predica o qué predica? ¿Cuáles son los temas que aborda? ¿Le da la gloria a Dios en el sermón? Pero no esto, no esta gloria a Dios así. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Cada minuto, gloria a Dios. Muletillas, estribillos, gloria a Dios. Oh, ese predicador, ¿cómo le dio la gloria a Dios? No, hermano, no. Estoy hablando de que un sermón que glorifica a Dios es el sermón que te enseña su palabra, que te enseña el carácter de Dios, su santidad, sus perfecciones, que pone a Dios en el lugar que Él debe tener de gloria y al hombre en el lugar que Él debe tener de humillación. Mucha gente, hermano, mucha gente tiene poco entendimiento. Lo mejor que nosotros podemos hacer con las escrituras es hablarlas con entendimiento. Eso es lo mejor, ¿ok? Un buen predicador enseña doctrina. Un buen predicador te enseña de Cristo, te enseña todo lo que tiene que ver con Cristo, su nacimiento, su muerte, las profecías que se cumplieron de Él desde todo el Antiguo Testamento, su resurrección, su ascensión, su glorificación, su doble naturaleza, que es verdadero Dios, verdadero hombre.
¿ok? Que tiene los atributos del Padre, que tiene la deidad del Padre. O sea, un verdadero predicador te adoctrina, te enseña, aunque tú te aburras, ese es problema tuyo. El predicador sale de su compromiso y hace su trabajo. Te habla de la doctrina del pecado, de la doctrina de la salvación. O si usted, por ejemplo, usted si oye un predicador, dígame, ¿cuándo fue la última vez que el predicador que usted oye dio una serie expositiva? Que dijo, ok, hermanos, vamos a agarrar Mateo verso a verso y vamos a estar estudiando. ¿Cuándo? Entonces, ahí tú determinas, tú dices, no, o sea, tú lo ves, trae un versículo sacado de contexto y nunca vuelve a citar la Biblia en todo su sermón. Entonces tú dices, no, este predicador no es bíblico. Quizás lo hace por ignorancia, pero un reformador, no sé, creo que fue Lutero que dijo que hay dos tipos de falso maestro. El falso maestro por maldad y el falso maestro por ignorancia, pero que de los dos tenías que salir corriendo. O sea, sí es cierto, hay gente que lo hace por ignorancia, no es por maldad, le falta conocimiento, pero igual no estés perdiendo tu tiempo oyéndolo. Porque tú no tienes la culpa que sea un ignorante, quizás es negligente y no estudia. No sé si me entiende. Otra, 3. ¿Cómo trata a los demás? Uno puede ver también en el trato del predicador a los demás, hermano, si es bíblico o no es bíblico. Por ejemplo, hay pastores, hermano, en unas iglesias que tratan a los hermanos como los criados de la iglesia. A ver, hey, láveme el baño, rapidito. Una vez fui a un lugar, hermano, y el aire acondicionado estaba mal y el predicador no le puso una regañada al hermano. ¡Hijo! Y porque también los tratan de hijos, ¿no? Hijos o hijo, hija, yo soy tu padre espiritual, etcétera, etcétera. En esos detallitos de soberbia, sí, ¿me entienden? No. Todo, por ejemplo, hay hermanos que meten duro el hombro en la obra, ¿no? Y llegan temprano y limpian, lavan baños. El pastor debe decir, hermano, gracias. Y si puede ayudar, meter la mano. A veces uno no puede porque está muy ocupado, ¿no? Los apóstoles dijeron, ocúpense ustedes de las mesas, nosotros de la oración, de la escritura, Hechos 6. Pero a veces uno puede. Hoy me tocó llegar allí a auxiliar un baño, hermano, que Dios mío, ¿para qué le cuento? Pues no se me van a caer las manos por ayudar o por decir gracias, no se me va a caer la boca. Entonces, en el simple hecho de cómo tratan a los demás, hermano, si hay abuso espiritual, si hay arrogancia, si hay soberbia, dice Paul Washer que una de las desgracias del evangelio de la prosperidad es que los únicos que prosperan son los que lo predican. ¿No? Y entonces como son ricos y todo, pues ven a los demás hermanos como a los hermanos de la iglesia como los empleados o los criados de la iglesia. Entonces hay unas ínfulas de superioridad y tratan mal a los demás. Eso es abuso espiritual. Entonces esto es tan simple. Ve la forma de que trata a los demás, de que se acerca a los demás. 4, ya voy terminando. ¿Cómo se gobierna la iglesia, no? Tú de repente admiras o sigues mucho a un predicador, oyes sus sermones, tienes que preguntarte si es un pastor de una iglesia, cómo gobierna la iglesia, si la iglesia está dirigida en orden, si hay una junta de ancianos que toman las decisiones, porque un pastor no es sabio que tome las decisiones solo, por falta de consejeros puede caer en un error, puede equivocarse. Debe de haber entonces, hermano, una junta que toma las decisiones para disciplinar, para hacer cosas dentro de la iglesia, cambios. De repente, ok, nos toca mudarnos de acá o nos toca hacer esto. Es una decisión en conjunto con un grupo de gente de buen testimonio, que se supone, ¿no? Que debe tener buen testimonio, que gobierna bien su casa y que reúne todos los requisitos de 1 de Timoteo 3. La iglesia dirigida por un pastor, como dicen por ahí, hermano, al estilo llanero solitario, es una iglesia antibíblica. Es una iglesia antibíblica. Nunca los apóstoles en el primer siglo dirigieron una iglesia así. Nunca. Siempre hubo ancianos, un encargado de la iglesia. Y por último, ¿cómo se administra el dinero de la iglesia? Es otro punto también bien importante, hermano. ¿Cómo sabes si alguien tiene buena doctrina? Es cómo se maneja el dinero. Por ejemplo, ¿cómo se pide el dinero? Hay un pedir que es bíblico y hay formas de pedir que no son bíblicas. Dar es bíblico, estamos claros en eso, ¿verdad? Dar es bíblico. Hay muchas formas de pedir que son las que son antibíblicas. Por ejemplo, desde mi punto de vista, una persona que pide pactos o primicias le falta entendimiento bíblico, porque esa no es una forma de pedir. Para empezar, usted no puede pactar con Dios. Y las primicias es algo que llevaban las personas en el tiempo de la ley para sostener a los sacerdotes y para las fiestas de Israel. Yo no creo que, tampoco le voy a decir, wow, esa iglesia pidió primicias, son del diablo. No, son cosas menores en las que les falta. Yo creo bíblicamente que están errados, pero usted se puede dar cuenta por estas simples cosas, decir, si le falta.
pero es nuestro hermano, ¿verdad que sí? Y son nuestros hermanos en la fe. Debe haber transparencia en cómo se dirige el dinero, un tesorero, dar un informe financiero a la iglesia, etcétera. Todas estas son pequeños tips que yo le doy a usted para que usted determine, ok, estoy en una iglesia bíblica o estoy en una iglesia antibíblica. Okay. Ahora recuerde que hay dos tipos de iglesia, la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Dentro de la iglesia verdadera hay dos tipos de iglesia, la iglesia más sana y la iglesia menos sana, pero no la iglesia perfecta, porque eso no existe. La iglesia puede acercarse lo más que pueda a la escritura y escudriñar y decir esto necesitamos corregirlo, esto lo estamos haciendo mal, pero nunca vamos a llegar a esa perfección. Y con eso cierro, hermanos, con eso cierro. Quiero aclarar cosas sobre la sana doctrina. Hay gente que cuando uno habla mucho de sana doctrina se forman conceptos equivocados y quiero hacer unas aclaraciones. Lo primero es que no puedo yo como pastor dedicarme solo a denunciar las malas doctrinas. Eso ya lo dije al principio, ¿ah? Pero eso es lo primero. O sea, debe haber otro tipo de sermón también, discipulado y otras cosas. No puedo pasar haciendo esto toda la vida, ¿no? El otro viernes, hermanos, vamos a seguir denunciando las malas doctrinas. O un anciano, ¿no? Que le toca predicar la otra semana. Pues sí, hermanos, como decía el pastor, vamos a seguir. No, tranquilos, todo tiene su tiempo, todo tiene su límite. Hay cosas que tienen su momento y uno las habla. Eso es lo primero que quería yo aclarar. Porque también abusando de un tema así se puede acabar haciendo daño. Ok. Número uno, cosas que quiero aclarar es, hermanos, que la doctrina no salva, o sea, la perfección doctrinal no salva. Todos vamos a morir en un proceso de estar corrigiendo cosas que no están bien. ¿Ok? La perfección doctrinal no salva. Obviamente hay doctrinas ortodoxas que nosotros necesitamos saber y entender y creer de todo nuestro corazón para ser salvos. Por ejemplo, tú no puedes decir, no, yo no creo en Cristo, pero de todo modo voy a ser salvo. No, eso es una doctrina básica. Tú no puedes ser salvo si tú no tienes a Cristo, si no crees en Cristo. Yo creo que la Biblia tiene errores y hay cosas que sí hay que obedecer, otras no, eso no es negociable. La Biblia es sin errores, es infalible, es la palabra de Dios, soplada por Dios, inspirada de Dios. ¿Ok? Otra cosa, la sana doctrina no te hace exento de pecar. ¿Ok? Porque tú creas que alguien tiene mucha doctrina. No, esa persona tiene una doctrina tremenda. Seguramente es un santo. Yo creo que ahorita sale y se va volando para su casa con sus alitas. No. Una persona puede tener sana doctrina y sigue siendo humano y sigue siendo tentado y sigue teniendo falencias, errores, como cualquier otro ser humano. Lo que sí hace que nos da más entendimiento. Una sana doctrina nos lleva a una mejor santificación, un mayor entendimiento de lo que es la salvación. Pero, porque hay gente que de repente va a ver una iglesia que es de sana doctrina y dice, no, pues ahí todo va a ser perfecto. No, en las iglesias de sana doctrina también hay pecadores, también hay disciplinas, hay momentos a veces bochornosos que toca disciplinar a alguien públicamente y eso sucede en todas las iglesias y qué bueno que las iglesias de sana doctrina lo hacen, ¿no? Porque las iglesias que no tienen doctrina bíblica no disciplinan bíblicamente. No hay que Dios discipline, yo quién soy para juzgar, si el hermano lo hizo, pues yo no. La disciplina, Mateo 18 dice que es bíblica, hermanos. Ok. Y por último, otra cosa a entender también de la sana doctrina es que dos pastores de sana doctrina pueden diferir en un tema. ¿Lo entienden? Usted oye a un predicador de California que es de sana doctrina y otro de Nueva York que es de sana doctrina. Y usted dice, wow, los dos son de sana doctrina. Perdón. Pero un día usted oye que la postura del de California acerca del milenio es diferente de la de Nueva York. No importa porque es una doctrina secundaria. No es que uno de los dos es del diablo, no, sino que hay doctrinas secundarias en las que dos pastores de sana doctrina pueden diferir y no estar de acuerdo. ¿Ok? ¿Estamos claros, hermano? Entonces, hermano, de repente ser bíblicos nos pasa la factura, ¿no? Porque, le voy a ser sincero, es raro el que anda buscando una iglesia bíblica. Es raro. O sea, yo tengo aquí muchos años y es muy raro, sí pasa, ¿no? Y gloria a Dios por eso, que alguien llega y dice, estoy buscando una iglesia bíblica, me quedo. Por lo general, las personas están buscando una iglesia que se parezca de donde ellos vienen. Entonces, como aquí no somos donde ellos vienen, pues no se quedan. No, porque es que en mi iglesia hay esto otro. ¿Por qué aquí no hay esto? ¿Por qué aquí no hay esto otro? Es que somos una iglesia bíblica. ¿Sí? Entonces, el que está buscando una iglesia bíblica dice, bueno, llegué a una iglesia bíblica, pero como por lo general la gente, es muy raro, hermano,
que alguien esté buscando una iglesia bíblica. Entonces nos toca sufrir, ¿no? Nos toca, ok, el crecimiento es lento, el crecimiento es despacio, porque es raro que alguien esté buscando una iglesia bíblica. O también muchas personas que están en la iglesia, pues de repente también, hermano, se acaban descuidando y apartando. Nuestra última cita hoy es Tito 2:1. Mire lo que le dijo también Pablo a Timoteo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, el pero es, no importa lo que los demás hablen, tú habla la sana doctrina. Pastor, pero si hiciéramos como el pastor que está aquí a 2 millas, qué iglesiota, pastor, ¿ya vio? Hagamos como él. No, tú habla la sana doctrina, déjalo a él. Pastor, pero es que se ve que Dios está con ellos, mire qué iglesiota. No, hermano. Con ese criterio, entonces el Papa es el mejor pastor del mundo, hermano. Tiene 1 billón de seguidores. ¿No? No es así. Nos toca sufrir por ser bíblicos. Nos toca que digan, no, esa iglesia está muerta, esa iglesia mucha letra. Pero ¿qué le pasó a Noé? ¿Cuánto salvó Noé, hermanos? 7, ¿no? Porque incluyéndolo a él, eran 8. Y se imagina, mucha gente en los tiempos de Noé habrían dicho, Noé es un fracaso. 120 años predicando, no crea que poquito. 120 años predicando. Y nadie se salvó, solo la familia. Las nueras dijeron, ya qué, vamos a ir con la suegra en la arca, pero ya ni modo, nos quedó otra, o nos morimos en el diluvio. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista, hermano? Rechazado, odiado. Herodes lo mató. ¿Cuántos seguidores estaban ahí a la par de Juan el Bautista, hermano, cuando lo decapitaron? Nadie. Una muerte horrible, hermano, preso. Imagínate estar preso y luego que lleguen con un plato por tu cabeza. ¿Y sus seguidores? ¿Sus fan page followers? ¿Dónde estaban? No había nadie ahí. Cuando él comenzó su ministerio todo iba bien, y cuando vino Jesús le dijeron va, y se fueron con Jesús. Y así debe de ser, hermano. La gente debe de seguir a Jesús, no tanto a un hombre, no tanto a un pastor. Y así podríamos ver el ejemplo de muchos hombres. Lea la vida de Jeremías, lea la vida de Ezequiel. Fue una vida de sufrimiento, hermano, por predicar la verdad y por enseñar el evangelio. ¿Quiénes eran los que les iba bien, hermano, en el reino de Acab? Los falsos profetas. A ellos les iba bien. Acab los tenía ahí, hermano, bien alimentaditos, bien cuidados. Llegó Josafat y le dijo a Acab, oye, que nos den una palabra, ¿no? Para ver si vamos a la guerra. Y le trae a Acab un montón de profetas de Baal, carnales, falsos. Y Josafat, con más discernimiento, porque él era del reino del sur, le dice, oye, ¿no tienes otros? Estos como que no me gustan. Ay, sí, tengo por ahí uno, pero siempre me dice cosas malas. Porque ese sí era de Dios. ¿Se acuerda? Es tremendo. Entonces no se trata de tener éxito, hermano, como iglesia. Se trata de cumplir el propósito de Dios. No se confunda. Vamos a orar.